joven, somos una familia, tanto es así que veo que conozco a bastantes jóvenes de los que están ahí, a Nico Abraham, a Leffler, a Calanit, a Dani Colodoro de Chile, también lo conozco, al hijo de Dani Glass, Martín Glass, a Diego Pilosov, que no lo puedo ver, pero somos una familia y todos estamos relacionados y nos conocemos. Lo que Beto me planteó es un tema que tiene muchas aristas, cada uno de ellos podríamos escribir un libro acerca de ellos, así que el desafío es abarcarlos a todos en un ratito, en una horita de charla, abarcarlos a todos, temas que son absolutamente polémicos. Y lo que voy a decir yo, no pretendo ser menos polémico ni suavizar el asunto, todo lo contrario. Vamos a reflexionar entonces sobre las relaciones de la comunidad judía y el Estado de Israel. En mi opinión, el relacionamiento es cada vez más conflictivo y existen tensiones de todo tipo, culturales, políticas, religiosas, y ese distanciamiento, creo yo, esa brecha que existe, tiende cada vez a ensancharse más y no a acercar posiciones. No es estrictamente lo que sucede en nuestra pequeña comunidad en Montevideo, porque somos una comunidad chica y somos una comunidad muy sionista, pero para analizar el tema de la diáspora debemos referirnos a las grandes comunidades, la más grande de las cuales es la comunidad norteamericana, donde viven la enorme mayoría de los judíos del mundo fuera de Israel. Si estimamos que hay 14 millones y medio de judíos, la comunidad judía más grande vive en Israel. Hace escasos días, para Rosh Hashanah, siempre sale un censo. La cantidad de judíos que viven en Israel son casi 7 millones. En Estados Unidos hay distintas teorías, pero yo me afilio a una del medio que calcula que más o menos viven 6 millones de judíos en Estados Unidos, y después en el resto, en general viven en países democráticos. Las comunidades más grandes son Canadá, Reino Unido, Francia, Argentina, etc. En Canadá hay 400.000 judíos, en Argentina 180.000, luego en los otros países las comunidades son muy pequeñas. Así que vamos a ver las diferencias más notorias entre estos dos grandes grupos, la diáspora y los judíos que viven en Israel, en temas básicos, como dijo Beto, en temas como la identidad judía, la orientación política o la religiosidad. Hablemos de la identidad judía. Lo que determina mi condición de judío es mi propia percepción de una relación de pertenencia al pueblo judío. Si me siento judío, me autodefino como judío, aunque no posea los requisitos exigidos, ya veremos más adelante por quién, soy judío. Los judíos de la diáspora están más cercanos a la identidad nacional de sus compatriotas, de sus connacionales, que a la de los israelíes. Porque comparten con el resto de la sociedad en que viven, comparten valores, creencias, gustos, prejuicios, son hinchas del mismo cuadro de fútbol, pero también, a su vez, integran su comunidad judía. Y las comunidades judías tienen preocupaciones y una agenda totalmente diferente a la que puede tener un judío que vive en Israel. En la diáspora, las necesidades religiosas son un tema fundamental. Incluso en torno a ellas es que nacen las comunidades judías. Porque un integrante de una comunidad requiere de un montón de servicios religiosos, necesitan un rabino, una sinagoga que tenga minyan, un cementerio, comida kasher, matzá para Pesaj,
alguien que oficie los casamientos, alguien que haga un Brit Milá. Así que los temas principales de preocupación en las comunidades judías nosotros los conocemos. El marco judío, el famoso marco judío para la juventud, la continuidad, la asimilación, el combate al antisemitismo, y otros problemas son los derivados de justamente ser una minoría, como por ejemplo el relacionamiento con otras minorías, así como con el resto de la sociedad, el gobierno, la prensa, los sindicatos. Respecto al combate del antisemitismo, combatir el antisemitismo en algunos países es todo un tema. Solo por poner un ejemplo, llevar una kipá en París, ¿no? Es un riesgo que muchos no quieren correr, y de hecho la mayoría opta por no hacerlo. Mientras tanto, en Israel no es que a los judíos les falte problemas, no, pero desconocen por completo la realidad que enfrentan sus hermanos en la diáspora. Los israelíes tienen una identidad propia. O sea, hace 72 años, cuando se creó el Estado, había una población escasa, muy heterogénea, que provenía de más de 80 países alrededor del mundo, cada uno con su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, sus valores. Pero la experiencia compartida de ser sobrevivientes de la Shoah, los que venían de Occidente, o de haber sufrido expulsiones, los que venían de los países árabes, la necesidad de entenderse en un ejército que era nuevo, en un idioma que era nuevo, y había que entenderse porque para luchar en el ejército tenían que tener un idioma en común, más las mezclas de diferentes gastronomías, cultura, hábitos, generaron una nueva y diferente identidad, que es la identidad israelí, diferente de la que podemos tener los judíos en la diáspora. Para ser israelí, para tener esa identidad, no se necesitan hacer cursos, participar, estudiar, bailar en actividades diferentes a la de sus vecinos. Los israelíes reciben educación judía, historia, cultura, religión, idioma en la escuela, también en el ejército, que ustedes saben es obligatorio para jóvenes de ambos sexos, y que es un elemento de cohesión social, porque allí se integran las clases sociales y reciben educación, historia, geografía, pero no solamente teóricamente. Los chicos en el ejército viajan a todos los lugares de Israel a conocer presencialmente lo que son las distintas zonas de todo el país, además de recibir la instrucción militar y un prestigio social que en la diáspora también desconocemos, el de pertenecer a determinadas unidades específicas del ejército. Ustedes imagínense en Israel, un simple ciudadano va manejando en una carretera en Yom HaShoah y de repente escucha la sirena, así que va manejando en una ruta, se detiene en el auto en señal de respeto, el auto detiene el auto, baja, se para, agacha la cabeza, cierra los ojos y escucha la sirena en señal de respeto. Eso fue un minuto. Un minuto. Bueno, esa vivencia nacional que se produce en Israel, no hay nada parecido que pueda pasarnos en la diáspora. Veamos las diferencias en cuanto a la orientación política. Les dije al principio que me iba a basar mucho en los judíos norteamericanos y les expliqué por qué. Porque son la enorme mayoría, estamos hablando de millones. Los israelíes son los que sirven en el ejército, los que se relacionan con los palestinos, los que pueden realmente sopesar cuán posible es la convivencia pacífica y cuán interesados están realmente los palestinos en la paz. Son los que están expuestos a las amenazas y a los ataques del terrorismo. Y para hablar de izquierda y derecha, voy a aclarar algo que muchos de ustedes ya saben. En Israel, estos conceptos de izquierda o derecha se refieren fundamentalmente
a la manera de encarar el conflicto con los palestinos y al debate de cuál es el mejor camino para que Israel siga siendo un Estado judío y democrático. La izquierda entiende como prioritario y sumamente urgente, Shalom Akshav, o sea, ahora, paz ahora, entiende que el acuerdo con los palestinos es urgente. Pero esa izquierda está prácticamente desapareciendo del espectro político israelí y me voy a tomar el atrevimiento de analizar en breves minutos el perfil de esos votantes. Los votantes de la izquierda en Israel, por supuesto que estoy haciendo generalizaciones, ¿no? Por supuesto. Pero los votantes son los veteranos, los que conocieron el esplendor del laborismo en los inicios del Estado, que se identifican con ideas socialistas y que no quieren cambiar su ideología. Pero la mayoría de los jóvenes, emprendedores, con una visión moderna y pragmática en Israel, no apoyan a la izquierda. El electorado cada vez más se vuelca a la derecha porque les importa más la seguridad, el concepto de seguridad, que el discurso ese que es políticamente correcto, amistoso, humanista, pacifista, pero que ha demostrado en los hechos que una y otra vez ha fracasado por aquel dicho tan importante que explica tantas cosas, que los palestinos no pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Entonces, respecto de la solución de dos estados para dos pueblos, no es que el pueblo israelí esté en contra, por el contrario, el primer ministro Netanyahu se manifestó a favor en más de una oportunidad de la solución de dos estados, y además no quiero decir la enorme porque quizá no sea cierto, pero la mayoría de los israelíes apoya esta solución. Sin embargo, los israelíes tienen muy claro el reiterado rechazo de los dirigentes palestinos a todos los ofrecimientos de paz. Y además dudan mucho de la capacidad que ellos tengan, los palestinos, de encargarse de un futuro Estado. Y no se olvidan tampoco que jamás podría desplazar al Fatah, al Fatah en Cisjordania, como pasó en Gaza. Si pasara en Cisjordania, trasladaría al corazón del país al enemigo iraní, lo cual sería literalmente un suicidio nacional. En cambio, nosotros, no sé si incluirme a mí, pero nosotros como colectivo en la diáspora, nos pasamos repitiendo que estamos a favor de dos estados para dos pueblos, que estamos a favor de dos estados para dos pueblos, hasta el cansancio. Eso nos hace sentir más cómodos ante la sociedad general cuando tenemos que explicar por qué, a pesar del conflicto duro y largo con los palestinos, igual nosotros apoyamos a Israel y además nos favorece para hacer Asbara. Yo en lo personal, entre paréntesis, les digo que tendríamos que poner un poquito más de énfasis en explicar las verdaderas razones por las cuales no se creó un Estado palestino. Mientras tanto, a 10.000 kilómetros de distancia, lejos de esas amenazas, la mayoría de los judíos norteamericanos son liberales, la mayoría votan al Partido Demócrata. El Partido Demócrata es tradicionalmente visto como el representante de las minorías, aunque a decir verdad, los judíos no son una minoría típica, porque son demasiado exitosos como para considerarlos una minoría que haya que proteger. Pero igual siguen esa tradición. El asunto es que para otras minorías, Israel es un país colonial, porque adoptaron la narrativa palestina, entonces nos consideran a los judíos los colonizadores. Niegan el vínculo original de los judíos con su tierra, porque los nativos en Israel somos nosotros, los judíos, que nos llamamos judíos porque venimos de Judea, que hoy es Palestina. Judea, nosotros somos judíos. Eso no lo saben y no les importa. Así que
en un conflicto que es sumamente complejo y pocos pueden entenderlo, ellos toman partido entre el fuerte y el débil, toman partido por el débil. Así que el liberalismo norteamericano, y no aclaré que liberalismo, hablo en términos de Estados Unidos, ¿no? Liberalismo como de más izquierda. En América Latina el liberalismo significa otra cosa, pero hablo del liberalismo en términos norteamericanos, ¿no? El liberalismo norteamericano ve de un modo crítico a Israel y se acerca a sectores de izquierda e islámicos. Porque los liberales no creen en el Estado-nación, no son nacionalistas. Porque en el siglo XX los nacionalismos verdaderamente fueron la causa de catástrofes, guerras, racismo, fascismo. Y de todas maneras entienden que en la situación actual, Israel, como Estado-nación, es cierto que deja afuera a los palestinos que están en los territorios porque no tienen los mismos derechos que los demás, que los judíos y árabes palestinos que viven del otro lado de la línea verde, porque si los palestinos de los territorios votaran, realmente Israel dejaría de ser un Estado judío, y es cierto que existe ese problema. Así que la percepción de un país nacional no es muy positiva, pero en el caso de Israel, tomando en consideración que sucedió la Shoah, y dado que Israel efectivamente es un refugio para el pueblo judío, entonces se la bancan, lo aceptan, incluso algunos lo apoyan. Pero eso sí, por favor, no nos hagan quedar mal. Cuiden su imagen, mantengan un discurso humanista, pacifista, las flores, los pajaritos, y no importa mucho, si yo vivo en Estados Unidos, no me importa mucho si ese discurso es de imposible aplicación en la región donde se encuentra Israel. En ese vecindario tan hostil, y a los efectos de haber tenido y seguir teniendo que luchar por la supervivencia y la defensa, Israel ha tenido que adoptar posiciones y emprender acciones que no siempre son muy agradables o convenientes a una buena imagen. Porque la imagen que los medios de comunicación proyectan de Israel, fundamentalmente después de la guerra de los 6 días en 1967, es que Israel dejó de ser el David, el pequeño agredido, para ser el Goliat, el gigante agresor. Y aunque esto de ninguna manera es así, pero no me da el tiempo de explicar, porque eso sería unas cuantas charlas más, aunque esto de ninguna manera es así, a muchos les es incómodo identificarse con ese Estado y entonces para algunos consideran que no los representa. Y como ejemplo, le voy a poner uno chiquito. Cuando Obama, creo que fue en el 2015, cuando Obama firmó el acuerdo nuclear con Irán y otros 5 países europeos, desatendiendo las necesidades de seguridad de Israel, la enorme mayoría de los israelíes se oponían al acuerdo. Pero los judíos norteamericanos apoyaban el acuerdo. Y creo que eso ilustra la brecha, las diferencias que hay entre unos y otros. Veamos las diferencias en cuanto a la religiosidad. En la diáspora, ser judío implica tener algún tipo de vínculo con la religión. Uno pertenece a una comunidad o va a una sinagoga los viernes, algún día, una vez al año, todos los días de la semana, pero es una relación con la religión judía. Pero en Israel es diferente, porque en Israel el día que se descansa es el Shabbat. Las festividades religiosas son feriados, no se trabaja. En casi todos los lugares la comida es kasher. Muchos que viven una vida totalmente laica se consideran judíos y no hacen absolutamente nada. Algunos hacen alguna cosa, otros no hacen nada. De todas maneras, algunos se consideran israelíes antes que judíos y otros se consideran solo israelíes sin darle importancia alguna a la religión.
en las comunidades judías, en Estados Unidos, la gran mayoría de esas comunidades son de las corrientes conservadora o reformista del judaísmo. Y la corriente ortodoxa o ultraortodoxa, creo que podría llamarla así, no las reconoce como una manera válida de practicar el judaísmo. El problema se plantea porque el Estado de Israel reconoce como la autoridad máxima, la autoridad religiosa, al rabinato principal, que es ultraortodoxo. Por lo tanto, las corrientes mayoritarias de la diáspora, que no lo son, se sienten discriminadas y rechazadas por Israel. Un ejemplo de esto es un evento que sucedió hace 3 años. Las ramas más liberales del judaísmo habían acordado con el primer ministro Netanyahu y con el entonces presidente de la agencia judía, Natan Sharansky, ahora es otro, es Buzzi Herzog, pero hace 3 años, Natan Sharansky, habían acordado que el gobierno de Israel les iba a otorgar un lugar especial en el Muro de los Lamentos, un lugar para ellos, para que ahí pudieran rezar de acuerdo a sus propios ritos y que además estén juntos hombres y mujeres. Sorpresivamente, un tiempo después, no sé exactamente, pero pasó hace 3 años, tanto Sharansky como los principales líderes de la diáspora se enteraron a través de los medios de comunicación que Netanyahu o el gobierno de Israel no congeló esos planes, no los iba a llevar adelante. Y esa actitud fue vista como una traición y una capitulación a sus socios ortodoxos en la coalición. Veamos ahora cómo se distribuye la identidad religiosa en Israel. Los laicos, como les decía hoy, que algunos pueden prender velas en Shabbat, o hacer un Seder, o ayunar en Yom Kippur, pero en su vida cotidiana llevan una vida laica. Serían el 41% de la población. El 39% de la población podemos considerar los judíos tradicionalistas, que consideran que la religión es un componente fundamental de su identidad y que practican la religión en su vida diaria. Dentro de ese 39% podemos ubicar a los movimientos que, yo decía, en Estados Unidos son enorme mayoría, a los reformistas y conservadores, que en Israel no serían más que juntos un 8% de los judíos. Y los ortodoxos y ultraortodoxos son el 20%. Ahora vamos a ver cómo esas diferencias que estoy enunciando repercuten en temas básicos del Estado. Por ejemplo, las relaciones entre religión y Estado. En Israel es bastante diferente que en otros países. En Israel no hay una constitución y tampoco nunca se aprobó ninguna norma ni resolución que obligara a separar la religión del Estado. Todo el Estado, la creación del Estado, el renacimiento del idioma hebreo, la cultura hebrea, el kibutz, el moshav, el ejército, todo es fruto no de los religiosos, sino de laicos judíos, porque Herzl y los principales precursores del sionismo imaginaron un Estado que sería moderno, democrático y laico, e incluso la mayoría de los rabinos de esa época, de todas las corrientes, se oponían a la idea del sionismo. Y en su nacimiento, tanto es así, en su nacimiento Israel se declaró como un Estado no religioso. Pero Ben Gurión, el primer ministro de Israel, optó por razones políticas que tampoco me da el tiempo acá de analizar, es un hecho que existió ese llamado pacto histórico, por razones políticas le entregó el monopolio de la religión a los sectores ultraortodoxos. Eso
trajo aparejado importantes consecuencias para la vida política, social, cultural, no solamente de Israel, sino también de su relacionamiento con las comunidades judías del mundo. Esa población que tiene Israel, si bien actuando conjuntamente obtuvo logros increíbles ante todo tipo de adversidades y logró construir, edificar un país moderno de punta, pero en lo que refiere a la relación de lo que estamos hablando, en la relación que tiene que haber entre la religión y el Estado, existe un profundo desacuerdo. En Israel, la ley otorga a la ley religiosa el monopolio en materia de familia. En Israel no existe el matrimonio civil como en las demás democracias occidentales. No hay normas civiles que rijan los nacimientos, casamientos, divorcios o fallecimientos. Para casarse o para divorciarse hay que llamar a un rabino ortodoxo. Y aparte les digo que hay que tener en cuenta cosas importantes, que por ejemplo en el divorcio la mujer y el hombre no tienen los mismos derechos. En la religión judía no es igual si el que se quiere divorciar es el hombre o si la que se quiere divorciar es la mujer. Los ultraortodoxos no están obligados a hacer el servicio militar como el resto de los ciudadanos. Les cuento que esa dedicación casi exclusiva en yeshivot, que están todo el día estudiando, esa dedicación exclusiva es una práctica bastante nueva, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no existía. Esto es un fenómeno israelí que se creó porque este sector recibió legitimidad y financiamiento por parte del propio Estado. Antes, en los Shtetl, con el aporte de un reducido número de judíos acaudalados, alcanzaba para financiar a un pequeño grupo de estudiantes, que era una pequeña élite que estudiaban todo el día la Torá. Así que, debido a que el sistema electoral israelí promueve la fragmentación, hay muchos partidos y muchas peleas entre sí, los religiosos tienen un poder político mucho mayor a la cantidad de escaños que poseen, porque siempre logran estar adentro del gobierno, ser el fiel de la balanza, se los necesita para la mayoría de 61 escaños que requiere formar gobierno. Así que logran que el Estado subvencione sus redes sociales y educativas. Y esto produce básicamente dos cosas muy malas. La primera es que hay un aumento desproporcionado de estudiantes en yeshivot. No es como antes, que solo los excelentes alumnos se dedican a estudiar la Torá. No, todos estudian la Torá y de esa manera viven del Estado y además no hacen el ejército. Y la segunda consecuencia es que de esa gente hay una muy baja participación de su fuerza laboral en el mercado. En Israel, obviamente, todos saben, la comida en las instituciones nacionales, en el ejército, en el gobierno, la comida es kasher. No hay transporte público en Shabbat y muchos lugares de compra y de esparcimiento en Shabbat están cerrados. Depende de las ciudades, pero básicamente están cerrados. Puede ser que a algunos laicos no les moleste que los ultraortodoxos se encarguen de los temas religiosos, porque alguno puede considerar que alguien tiene que encargarse de conservar el judaísmo. Y otros tampoco ven con malos ojos el hecho de que si tienen un casamiento o un brit milá tengan que llamar a un rabino, porque al fin de cuentas esos acontecimientos pasan una vez cada tanto en la vida. No tienen que pasarse en contacto con el judaísmo ultraortodoxo. Pero lo que sí es motivo de profundas diferencias es la imposición de las normas religiosas en la vida cotidiana. Y además ver los privilegios que tiene el sector religioso, y eso realmente sí genera mucha resistencia y desacuerdo. Estas dos culturas, estas dos concepciones del mundo son tan diferentes
que en el Estado conviven, pero libran una verdadera batalla cultural. Les digo un ejemplo chiquitito de qué significa. Por ejemplo, en el Río de la Plata podríamos llamarlo grieta, ¿no? Esta grieta es tan importante que en un país que tiene un montón de problemas de seguridad, de paz, sociales, económicos, en las elecciones nacionales, hay una parte importante de los ciudadanos que vota basándose solamente en su posición respecto de esto, de lo que estamos hablando, del conflicto entre la religión y el Estado. Muchos, les digo un ejemplo, no me quiero extender, les digo el ejemplo. El partido Shas, que es un partido ultraortodoxo sefaradí, tiene muchos votantes que no son religiosos, pero son sefaradí. Entonces, quieren que sus orígenes, ¿no? Que su concepción religiosa esté en el Parlamento y votan un partido ultraortodoxo cuando ellos no lo son. Vamos a hablar de dos leyes fundamentales y que tienen sus consecuencias en estos temas de las divergencias de conceptos. Primero, la ley del retorno. Ustedes la conocen. Israel es el Estado judío, el único en el mundo, y fue creado no solamente para aquellos que lo habitan, sino que es para todo el pueblo judío. Uno de los objetivos de su creación fue ser un refugio y una protección para los perseguidos. Es el seguro de vida para los judíos donde quiera que se encuentren. Si están en dificultades, ningún país en el mundo los va a recibir con los brazos abiertos como lo hace Israel. Y la ley del retorno establece que todo judío tiene el derecho al retorno. Con llegar a Israel obtienen automáticamente la ciudadanía y todos los derechos. Y a esos efectos se considera que ese derecho lo tiene quien al menos tenga un abuelo judío. Ese concepto proviene del que tenían los nazis, que consideraban que judío era cualquiera que tuviera, aunque sea uno de los 4 abuelitos judíos, y ese había que exterminarlo. Entonces, en la práctica, ser judío no solamente tiene un significado de identidad personal o de religión, sino que implica en la práctica la posibilidad de adquirir la ciudadanía de un país del primer mundo, que eso tiene consecuencias legales, políticas, económicas. Así que el problema se traslada a quién es judío, cómo determino si yo o algún abuelito mío es judío. Entonces, bueno, en Israel, quien determina quién es judío es, como dijimos, el rabinato principal de Israel, que es ultraortodoxo. Ustedes fíjense que en la década del 90, con la caída de la Unión Soviética y de los países satélites, llegaron a Israel más de 1 millón de inmigrantes provenientes de esos países, de los cuales 300.000 no se consideran a sí mismos judíos, ¿no? Lo asistía un derecho, pero no se consideran judíos. Entonces son ciudadanos con todos los derechos, menos uno, el de su identidad religiosa. Pero hay otros que sí se consideran judíos. Pero claro, como no cumplen con todos los requisitos, no son reconocidos como tales por el Ministerio del Interior. Entonces, esta gente, estos judíos, hablan hebreo, van al ejército, mueren en nombre del país, de la patria, sus hijos son circuncidados, pero no pueden casarse con una persona judía y no pueden ser enterrados junto a sus familiares y camaradas de armas en el mismo cementerio. Así que eso nos lleva al tema de las conversiones, porque el judaísmo admite 2 formas de pertenencia. Una es biológica, o sea, ser hijo de una madre judía, es judío quien es hijo de una madre judía, y la otra es por elección. No nací judío, pero elijo convertirme.
En Israel, los que no son judíos, como estos provenientes de la ex Unión Soviética que estábamos hablando, los que no son, pero quieran serlo, con todos los derechos, deben convertirse, y convertirse con un rabino ortodoxo, porque no hay, como en otros países, una vía legal para ser ciudadano que no sea a través de la religión. No hay una separación del trámite de conversión al judaísmo, que una cosa sea convertirse al judaísmo, y la otra, un proceso para obtener la ciudadanía. Lo que en términos jurídicos podría llamarse convertirse en ciudadano legal. Mi papá nació en Francia, vino a Uruguay, es ciudadano legal uruguayo. Pero eso en Israel no existe. El proceso de conversión consta solo de apenitas 3 pasos. Sumergirse en la mikve, ¿no? El baño ritual. Si es hombre, ser circuncidado. Y el tercero es la aceptación de todos los 613 mitzvot, preceptos, ante un tribunal rabínico ortodoxo. Porque para los ortodoxos, la finalidad de la conversión es la aceptación y aplicación estricta de las normas religiosas a la vida cotidiana. Y eso es lo que decide el tribunal. Entonces, incluso ellos consideran que una conversión, para ser válida, no, tiene que ser sincera. No puede esconder otras razones, como razones económicas o la legitimación de un matrimonio mixto. Y aparte el tema es tan complejo que a veces el rabinato rechaza a conversos que fueron convertidos por tribunales rabínicos del ejército u otros tribunales ortodoxos. Mientras tanto, en las comunidades judías de la diáspora, cada comunidad es independiente y adopta la práctica religiosa con la cual más se identifica, sea ortodoxa, conservadora o reformista. Alrededor del mundo hay cientos de miles de personas cuya madre no es judía, pero ellos se consideran judíos. Y hay otros también, cientos de miles, o no sé si millones, que se convirtieron, pero que no lo hicieron en un proceso ortodoxo. Entonces, las conversiones realizadas por los reformistas no son reconocidas por ninguna otra tendencia. Las conversiones realizadas por los conservadores no son reconocidas por los ortodoxos. Y las conversiones realizadas por los propios ortodoxos a veces no son reconocidas ni por otros ortodoxos. Es para llorar, pero me río. Y eso produce que en las propias comunidades, más de una vez, hay discusiones, desavenencias, cuando, por ejemplo, fallece una persona y hay autoridades rabínicas nuevas y consideran de que esa persona que falleció no tiene derecho a ser sepultado y hacer los funerales en el cementerio judío local. A veces esa persona es un miembro de la comunidad y a veces es un alto dirigente de esa propia comunidad que el rabino considera que no tiene derecho a ser sepultado en el cementerio de la comunidad. Después, acá me apunté, si quieren lo digo después porque quiero terminar más o menos en hora, los grupos de afinidad, cuántas personas se consideran judíos en el mundo, no lo van a poder creer. No lo voy a decir ahora porque me voy del tema. Por último, quiero referirme a la ley de Estado-Nación, lamentablemente tan polémica. La ley de Estado-Nación, que tiene 2 años, enuncia los postulados básicos. Define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío, donde ejerce su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación. Le otorga fuerza legal a los símbolos patrios, como el himno, como la bandera, como el escudo, declara al hebreo como el idioma oficial, establece que el calendario oficial es el calendario hebreo y que las fiestas nacionales son las fechas judías, reconoce a Jerusalén como su capital y promueve los asentamientos judíos
Les digo entre paréntesis, asentamientos judíos se refiere a los asentamientos en todo Israel, no en los territorios. Ratifica el principio de la reunificación de los exiliados, el derecho al retorno que hoy hablábamos, exhorta, miren qué importante, exhorta al Estado a estrechar los vínculos con los judíos de la diáspora y a que asuma un compromiso con la seguridad y la educación de los judíos del mundo. Es una ley con carácter solamente declarativo porque en realidad no introduce ninguna modificación. Ahora vamos a ver lo polémica que resulta, porque, vamos a decir, reconocer a Jerusalén como capital para nada aleja las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz, porque si para llegar a un acuerdo de paz hubiera que renunciar a parte de Jerusalén, se hace por el mismo procedimiento que el resto del acuerdo, se vota en el Parlamento y ya está, no genera un obstáculo extra. Los fundamentos de la ley son ratificar los principios del sionismo clásico. Israel es un Estado-nación, es el Estado del pueblo judío. La razón por la cual se creó Israel era cumplir las aspiraciones nacionales. Ben Gurión, no lo voy a decir en hebreo, pero ustedes lo escucharon muchas veces, Ben Gurión proclamó en la Declaratoria de la Independencia, lo digo en español, ¿no? La creación de un Estado judío en la tierra de Israel, el Estado de Israel, y Medinat Israel. Así que esto es una respuesta política para quienes se oponen a la naturaleza del Estado de Israel como la patria judía. Defiende la ley del retorno, promueve los asentamientos, como dije hoy. Les digo dos frases de historia, porque estoy defendiendo la ley. Es que no se me ocurre quién puede atacarla, ahora yo voy a explicar quiénes, cómo y por qué atacan la ley. El libro de Herzl, ustedes saben, el primer congreso sionista fue en 1897 y el libro de Herzl fue publicado en 1896. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba El Estado Judío. El plan de partición de Palestina, que tantas veces hacemos mención, que es la resolución 181 de las Naciones Unidas, habló de un Estado judío y un Estado árabe. O sea que uno es un Estado judío y el otro, que no se creó, por razones que tampoco me da el tiempo ahora de explicar, pero que ustedes tengo la esperanza que lo sepan, el Estado árabe no se creó. Bueno, el Estado judío es Israel. 30 veces menciona la resolución 181 la palabra Estado judío. Y sus principios básicos fueron adoptados como parte de la Declaración de Independencia que hoy mencioné, que leyó Ben Gurión, que 5 veces afirma en la Declaración de la Independencia de Israel que Israel es un Estado judío. Cuando Obama visitó Ramallah, frente a Abu Mazen, exigió que los palestinos reconozcan a Israel como el Estado de los judíos. Acá el tema es, el trasfondo es el derecho a la autodeterminación. Estamos hablando de eso. El único pueblo que posee el derecho a autodeterminarse nacionalmente en Israel es el pueblo judío. Eso es lo que establece la ley, porque si mañana la mayoría árabe, que son 20% de la población, se siente como otro pueblo, según la ley, no puede proclamar un Estado nacional separado dentro de Israel, ni reclamar la autodeterminación en las regiones en que la población árabe es mayoría. Pero esto no es nada raro, porque ningún país en el mundo otorga el derecho a autodeterminarse a sus minorías, porque si no, los países se dividirían. No lo hace España con Cataluña, no lo hace Argentina con su minoría boliviana, los bolivianos no pueden declarar un Estado en Argentina, ni lo hace Egipto con su minoría copta, que son millones de cristianos, ni lo hace Francia con su minoría islámica. Es cierto que hay algunas diferencias, porque por ejemplo algunos dicen que el himno de Israel, o la bandera, o más bien el himno, no representa totalmente a la minoría árabe, porque si
Te pones a pensar que dice que mientras late un alma judía y 2000 años de exilio, lógico, esa no es la historia de los árabes, ¿no? Pero en Israel la minoría árabe estudia en árabe en las escuelas del Estado. En Francia y en Estados Unidos no van a estudiar a una escuela pública en árabe o en español. No existe eso. Todos estudian lo mismo y se terminó. Entonces, voy a explicar por qué se llega a esta ley. En la Declaración de Independencia se proponía aprobar una constitución, pero eso no se logró. Así que, como no existe una asamblea constituyente ni una constitución, el Poder Legislativo actúa a veces como asamblea constituyente y en general como parlamento normal. Entonces, se aprueban leyes básicas, que son leyes que tienen el mismo procedimiento que las otras leyes comunes, pero que tienen carácter constitucional. Es como si fueran haciendo una constitución en capítulos. Las distintas leyes básicas que aprueba el Parlamento, funcionando como asamblea constituyente, van constituyendo capítulos de una constitución que se va creando en forma gradual. Esas leyes básicas, como se llaman, junto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, definen el marco normativo del país. Porque vieron que el sistema judicial israelí es ese de que la justicia marca precedente y el precedente tiene una fuerza jurídica importante. Así que esto es una ley solamente declarativa, declara el carácter del Estado judío del Estado de Israel, que además, les cuento, fue una iniciativa de un partido centrista, Kadima, que hace solamente 2 años, pero hubo tantas elecciones en los últimos 2 años en Israel que ya parece que hiciera mucho más, pero la ley no aporta ningún cambio a la realidad de Israel, no cambia absolutamente nada, sino que eleva a la categoría de ley básica a un montón de leyes que ya existían. No habla de los derechos civiles individuales que están garantizados en otras leyes básicas, sino que habla solamente del Estado-Nación. Bueno, las leyes básicas, en Israel hay 16 leyes básicas, como dije, que conformarían lo que sería una constitución, muy diferente a la de otros países en el mundo, con sus características particulares, que no voy a entrar en esas clasificaciones jurídicas, ya expliqué que se va formando. Y las leyes básicas hablan de las funciones legislativas que tiene la Knesset, de la elección, las funciones del presidente, los poderes del gobierno, del poder ejecutivo, del poder judicial, el régimen de tierras que están en poder del Estado, la emisión de papel moneda, el ejército, el contralor del Estado, etc. Voy a mencionar 2 leyes básicas que considero importantes, por separado. En 1980 se aprobó la ley por la cual se establece a Jerusalén como capital de Israel, única e indivisible, respetando los derechos de todas las religiones a sus lugares sagrados. Todos tienen derecho a rezar, todas las religiones, en los lugares que están en Jerusalén, y están protegidas por la fuerza pública. Y en 1992 se promulgó la Ley Básica sobre los Derechos Humanos Fundamentales, que declara la santidad de la vida de cada individuo, los derechos individuales, la libertad de cada uno, la libertad de expresión, la libertad de culto, y además ahí define a Israel como un Estado judío y democrático. En 1992, la Ley de Derechos Humanos Fundamentales. Y esta ley, que es de hace 2 años, solamente habla de que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío. Esto me parece que vale la pena tenerlo en cuenta para saber de qué estamos hablando. Miren estos números, porque son como sorprendentes. Hay casi 200 estados en el mundo, ¿no? 83 de 190 y pico, 83 tienen una vinculación especial con una religión. 43 países del mundo tienen una religión oficial. La mayoría son musulmanes. 27 estados se definen como islámicos. Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez, Qatar, Yemen, Irak, Pakistán, Afganistán, Somalia, etc.
13 naciones se consideran cristianas. Argentina, Costa Rica, Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Islandia, Malta, Mónaco, etc. 3 países en el mundo son teocracias. O sea, el jefe del gobierno es a su vez el líder supremo religioso. Hay uno que ustedes se lo están imaginando, pero hay 3. El Vaticano, Arabia Saudita, Irán. Irán, que incorporó la religión islámica a su nombre, porque se llama República Islámica de Irán. Otros 40 países le otorgan a una religión determinada, que en general es una rama del cristianismo, un estatus preferencial por sobre otras religiones. Y de todo eso que nombré, hay un diminuto país chiquitito, que es un país judío. Por si alguno no hizo la conexión, la cruz cristiana la podemos ver en muchas banderas europeas. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Grecia, Inglaterra, y la medialuna islámica en otras. Malasia, Turquía, Argelia, Túnez, Pakistán, Maldivas, entre otras. Francia y España declaran oficial a sus idiomas. En Francia el francés, en España el español. Y en España está lleno de dialectos. Lleno. El artículo 2 de la Constitución Argentina establece que, artículo 2 de la Constitución Argentina, el Estado debe sostener el culto católico apostólico romano. Y eso no implica que no exista libertad para practicar otras religiones en el país, o que quienes profesen otras religiones sientan que tienen menos derechos. Y hablando de los vecinos de Israel, que tiene más que ver que Argentina, todos tienen muy claro que son países árabes y musulmanes. En Jordania, Siria y Egipto, la religión oficial es el Islam. El árabe es el idioma oficial. Y la Sharia islámica es la principal fuente de derecho. En Egipto viven 10 millones de coptos, que son cristianos, ¿no? De los cristianos más antiguos del mundo. Y en Irán viven millones de Bahá'í, ¿se acuerdan el templo que existe, que hay ahí en Haifa? Millones, porque la central es en Irán, la mayor cantidad está en Irán. Zoroastros y cristianos por millones. Y esto que me gusta mencionarlo, el proyecto de constitución de la Autoridad Palestina declara que Palestina es una entidad árabe, que el Islam es la religión oficial, que la Sharia islámica es la base de su ley y que su idioma oficial es el árabe. Pero la ley de Estado-Nación no define, no dice que el judaísmo es la religión oficial de Israel, porque esa es una diferencia enorme, porque la ley no habla de la religión judía, habla del pueblo judío, que como vimos, el pueblo está integrado por muchas corrientes religiosas y culturales. No sé si me quedan unos minutos porque... ¿Beto? No, porque... Sí, sin duda, sí, 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 sí. No, porque me gustaría, a título, porque es interesante, la ley se aprobó hace 2 años y quiero comentarles rápidamente, ¿no? Las reacciones internacionales, ¿no? Teniendo en cuenta lo que recién dije de todo el resto del mundo. La Unión Europea, a través de su jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, transmitió su profunda preocupación por que esa ley pudiera traer efectos que alejen la solución de 2 estados. La OLP, Turquía y la Liga Árabe de inmediato condenaron la ley como un intento de, por favor escuchen esto, un intento de legalizar el régimen de apartheid y practicar la limpieza étnica. Como vimos recién, estas leyes tienen la mitad de los países en el mundo, ¿no? Pero la única ley que denuncian como xenófoba y discriminatoria es la ley que saca Israel, lo cual es un doble discurso
que nosotros, los sionistas, estamos acostumbrados. En los medios de comunicación presentaron a la ley como violatoria de los derechos de las minorías, diciendo que Israel es un país racista. Los medios europeos la calificaron de institucionalizadora del apartheid y del terrorismo de Estado. Esto lo estoy leyendo. Y que consolida la discriminación, porque como no habla de igualdad de derechos, en definitiva, Israel es igual que Irán, lo mismo. Los árabes, voy a decir los árabes en Israel, pero los árabes, los parlamentarios árabes, protagonizaron un escándalo en la sala de sesiones. Rompieron las copias de la ley, tiraron los papelitos para arriba y se retiraron del recinto parlamentario a los gritos, calificando la ley de antidemocrática y racista. Paradójicamente, ustedes saben que en ninguna parte del Medio Oriente hubieran podido manifestar su oposición ni protestar de esa manera, ni públicamente, y mucho menos en la sede del Parlamento. Porque los árabes lo que están rechazando es el carácter judío de Israel. No es que están pidiendo por la igualdad de derechos. Tienen más derechos en Israel que en ningún otro país de todo el Medio Oriente. Cuando ellos dicen que quieren que el Estado sea el Estado de todos sus ciudadanos, muchas veces dicen eso, lo que están hablando es de que quieren hacer desaparecer a Israel con su naturaleza judía. Entonces, dentro de los judíos, esto fue un gran debate, para mí, lamentablemente, pero somos una nación muy democrática. Y el debate es sobre el nacionalismo judío y subyace permanentemente el conflicto con los palestinos. El asunto es que esta controversia fue desproporcionada y sirve a los críticos de Israel. Hay algunas críticas que son sensatas, porque hay quien dice, bueno, una ley así tendría que haber contado con un consenso mayor entre el gobierno y la oposición, no ganar por mayoría de 60 y pico a 50 y pico, como pasó. Y además la oposición, la responsable, dice que el problema no es la ley, no es lo que dice la ley, sino lo que no dice la ley. Entonces consideran que la ley es innecesaria, que provoca una ofensa a las minorías, que no están mencionadas, y que no es democrática porque no contiene las dos partes de la definición clásica que siempre acompañó a la definición de Israel, que es no solamente un Estado judío, sino un Estado democrático. Y no menciona que es democrático, ni tampoco menciona el principio de igualdad. Creo que yo ya expliqué por qué. Porque están mencionadas en otras leyes básicas anteriores y que por supuesto constituyen un todo, capítulos de una única constitución. Pero en los hechos lo más importante es que las minorías obviamente tienen todos los derechos por ser ciudadanos israelíes. Lo único que sí no tienen derecho a la autodeterminación. Pero obvio que la ley no es una amenaza para los derechos de ninguna minoría, porque no confiere ningún derecho adicional a ningún judío, ni quita ningún derecho a ningún árabe. Esto yo lo decía al principio, pero ahora pasaron 2 años de estar recontraprobado. No hay menos derechos, no hay un solo derecho que se le haya quitado a nadie. En Israel ustedes saben que las minorías tienen todos los derechos. Pueden acceder, van a la universidad, a la Suprema Corte, conocen de que se ha condenado a ex primeros ministros de Israel, a ex presidentes de Israel, se los ha condenado, mandado a la cárcel, y el presidente o uno de los integrantes de esos tribunales era árabe. ¿Dónde va a pasar eso en otro país del Medio Oriente? Bueno, respecto al estatus del árabe, de la lengua árabe, mantiene un estatus especial. Lo único que corrige un defecto que venía del mandato británico, que ponía al mismo nivel al inglés, al hebreo y al árabe. El hebreo es el idioma oficial, pero el árabe tiene, como dijimos, un estatus especial. En Israel no se discrimina ni a las mujeres, ni a las minorías, ni a los homosexuales, ni a los fieles de otra religión, cuyos lugares santos de culto
son custodiados. Hay libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de manifestación. Es el único país del Medio Oriente que celebra desfiles del orgullo LGTB, y no solamente en Tel Aviv, sino en Jerusalén, el cual estuve, porque mi hotel estaba abajo de donde pasaba el desfile, así que participé un par de veces, siempre se hace en junio. La sanidad es pública y universal, los pacientes son árabes, los doctores son árabes, en los sindicatos participan todos. Y lo más importante es el concepto de que Israel sea un Estado judío para nada interfiere con una solución futura de dos estados. Al contrario, si los palestinos reconocieran a Israel como que es el Estado-nación del pueblo judío, eso nos acercaría más a la paz y no al contrario. Y les quiero contar que en su momento, muchos israelíes, muchos, salieron a protestar en bullangueras manifestaciones callejeras contra la ley. La verdad es que ellos están más frustrados de que Bibi gane una y otra vez, de que eso es lo que más los enoja, más que el Estado de Israel sea un Estado proclamado, un Estado judío. Y además también aprovechan el deseo de protestar contra la compulsión religiosa que nos referimos antes, y no tanto por el deseo de proteger los derechos de una minoría que no están vulnerados. Pero lógico, entiendo que les encantaría que Israel fuera igual que una democracia europea, pero el barrio lamentablemente es diferente. En la manifestación masiva que hubo en la Plaza Rabin, en Tel Aviv, participaron judíos de izquierda, de Meretz, el editor del diario Haaretz, y decenas de miles de árabes, israelíes y palestinos, que agitaban banderas palestinas. Y los árabes que cantaban del río al mar, te liberaremos, Palestina, con sangre y fuego. Yo no sé hasta dónde esos judíos que estaban ahí al lado de los árabes con la bandera palestina se identificaron tanto con lo que se convirtió esa propuesta, porque en definitiva el objetivo no era protestar por la igualdad, que no está vulnerada, sino con la existencia de un Estado judío. Las reacciones en la diáspora. Beto, tengo 3 minutos más, 2 minutos más. Sigo. No lo veo a Beto. Estoy acá, sí, claro, sí, 3 minutos más, porque claro, esto está bueno. Sí. Bueno, ¿cuáles fueron las reacciones en la diáspora? Muchos judíos se mostraron temerosos ante la posibilidad de que esta ley pueda dañar la ya bastante deteriorada imagen de Israel. La Liga Antidifamación expresó su preocupación. La comunidad judía británica emitió una declaración condenando la ley, igual que el American Jewish Committee, condenando la ley. Ronald Lauder, no sé si ustedes lo conocen, es un importante coleccionista de arte multimillonario de Estados Unidos, fue embajador de Estados Unidos en Austria, es uno de los donantes más generosos del mundo judío y es el presidente del Congreso Judío Mundial, al cual financia con $5 millones al año. Beto, espero que no te echen por esto que voy a decir, viste que somos un pueblo democrático. Lauder, que antes era amigo de Netanyahu y que apoyaba sus campañas financieramente, se peleó con Netanyahu porque el Canal 10 de Israel, del cual Lauder era un principal accionista, tuvo acusaciones severas contra Sara, la esposa de Netanyahu. Así que se pelearon y Lauder ya había dicho que llamaba a la creación de un Estado palestino y condenaba a Netanyahu. Pero cuando salió esta ley, Lauder escribió en el New York Times, un diario que es tradicionalmente hostil a Israel, sosteniendo que, leo, podría tener graves repercusiones nacionales e internacionales e impactar negativamente en el sentido de igualdad y pertenencia de los ciudadanos, afirmando que la fallida mejora de la sección igualitaria del muro occidental
está dañando la conexión de los judíos de Estados Unidos con Israel. Exigió que el gobierno israelí escuche las voces de protesta e indignación, esas que yo les contaba cuáles son. Eso es un paréntesis. Que se escuchan en Israel y en todo el mundo, y sostuvo que las políticas del gobierno israelí representan una amenaza para el futuro del pueblo judío. Les quiero decir que Lauder debería representar a todos los judíos del mundo. Es el presidente del Congreso Judío Mundial, incluyéndolos a todos ustedes, porque el Congreso Judío Mundial lo integra el Congreso Judío Latinoamericano, que es quien organiza este curso y que nuclea a las comunidades de América Latina. Yo creo que con esta postura, Lauder está representando más que a ustedes, los está representando a sus compatriotas, esos judíos norteamericanos que no sienten una conexión profunda con Israel, que no están tan preocupados por lo que pasa en Israel y que, les digo, por si no lo sabían, nunca visitaron ni van a visitar Israel en sus vidas. La enorme mayoría jamás va a ir a Israel. Porque acá el meollo del asunto, me estoy extendiendo rápido. A ver, acá el meollo del asunto son los palestinos. Los palestinos no quieren reconocer que Israel es un Estado judío porque eso no les permitiría el regreso de 5 millones de refugiados con los que pretenden inundar demográficamente a Israel. Y reaccionaron de la manera más airada posible, tildaron a la ley de fascista, de racista, en fin. Acuérdense que ellos consideran que Palestina es una parte de la nación árabe, que su capital es Jerusalén, que el idioma es el árabe, en fin, que los principios de la ley y de la Sharia, y eso que ustedes saben. La oposición responsable en Israel, que en aquel entonces era Tzipi Livni, advirtió a los diplomáticos extranjeros que no cayeran en la trampa de los que pretenden equiparar esta ley con algo parecido al apartheid. Porque la lógica indica que no es posible exigir 2 estados para 2 pueblos, pero no aceptar a uno de esos 2 estados. Termino con este concepto. Para entender la oposición del mundo árabe a esta ley, debemos entender cómo lo ven desde el punto de vista teológico. Según el Islam, el judaísmo y el cristianismo son religiones falsas, y los judíos y los que son sustituidas por la nueva religión, que es el Islam y Mahoma, su profeta, y los judíos y los cristianos solo tienen derecho a vivir bajo el dominio islámico como dhimis, que son ciudadanos de segunda categoría, y siempre y cuando paguen un impuesto especial y se sometan al poder de la ley islámica. Para el Islam, los judíos no son una nación, sino que son una religión. Los judíos no son una nación, son ciudadanos de los estados a los que pertenecen, por lo que no hay razón para establecer un estado. Ellos no aceptan, entiendan esto que es lo que quiero transmitir, no aceptan la existencia de un estado judío, no tiene nada que ver las fronteras y el concepto no es por fronteras, no importa en qué frontera. Desde el punto de vista teológico, los judíos no tienen derecho a tener un estado. Así que la amenaza para ellos es teológica y solo secundariamente puede ser una amenaza nacional, política o territorial. Y la ley lo que pretende, como ya lo dije, es dejar en claro que Israel es el Estado judío. Nada más. Genial, Gerardo. Genial. Si tienen preguntas. Un aplauso virtual. Muy lindo, muy completo. Se ve que también con mucho amor y con mucho conocimiento de los temas tratados. Quería aprovechar a abrir a preguntas
¿Alguno de ustedes tiene algo, quiere preguntar algo a Gerardo? Dani y después Cata. Hola Gerardo, ¿qué tal? Primero que todo, muy buena la charla, se nota la pasión. Mi pregunta va más que nada con el tema de los disensos religiosos dentro de Israel. Si es que hay alguna forma de saltar o modificar ese statu quo que firmó o pactó Ben Gurión con los Haredim, en el sentido de quizá como tú mismo dijiste, no los eventos especiales de nacimientos, matrimonios, muertes, sino en el día a día, la gran injerencia que tienen los Haredim en la sociedad israelí en general. ¿Quiere que conteste, contesto una a una o todas juntas después? Quizás ir contestando una a una, Gerardo, me parece. Bueno, Dani, un placer verte. Hace relativamente poco tiempo nos vimos. Eh, es tan importante y causa tanta polémica el tema de la imposición religiosa de los Haredim, que en realidad los últimos gobiernos de Israel se deshicieron y se volvieron a hacer y volvieron a convocar elecciones una y otra vez por el tema específico era el tema de la obligación del reclutamiento de los Haredim o no en el ejército. Ese tema, solamente ese tema, hizo caer gobiernos, echar ministros, volver a hacer elecciones y reiterarlas. En la vida cotidiana, porque tú preguntas, en tu vida cotidiana, ¿existen maneras de evitar, de hacer alguna trampita? Por ejemplo, si te querés casar y no sos judío desde el punto de vista ortodoxo, muchas parejas viajan a Chipre, se casan en Chipre y cuando vuelven, la ley israelí dice que reconoce los matrimonios celebrados en el exterior. Entonces, la gente que tiene esos problemas viajan a Chipre, se casan, vuelven y su matrimonio es un matrimonio reconocido. Y así hay distintas trampitas que la gente se va utilizando la imaginación y haciendo para convivir con esa imposición religiosa. Yo siempre explico, para los que critican duramente a Israel, que acá es un problema demográfico. Se precisa, los votos de los Haredim se precisan para alcanzar la mayoría de 61. Lamentablemente, mientras eso sea así, y ha pasado siempre, en 72 años hay alguna excepción puntual, algún lapso de tiempo corto, pero mientras ellos participen en el gobierno, hay quienes usan la palabra chantaje. Ellos dicen, muy bien, yo quiero este ministerio, además quiero que me sigan otorgando las subvenciones y las prebendas y la plata para las yeshivot y para esto. La posibilidad, haciendo los números, existe de sacar esa influencia, pero hasta ahora no ha pasado. Netanyahu, y como todos los otros anteriores, pero Netanyahu los ha incorporado a su coalición gubernamental y ha cedido, entre comillas, no sé si fue eso lo que hizo, cedido a sus pretensiones, así que teóricamente se podría solucionar por una cuestión de números, pero en la práctica por ahora no ha pasado. Cata. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy educativa. Quería preguntarle algo que dijo también recién la pregunta de Dani Colodro. ¿Cómo es que tienen tanto poder? ¿Cómo hacen que de alguna manera tengan tanto poder en el Congreso y lleguen a doblarle la mano a otros, por ejemplo? Y en relación con eso también, como, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo entiendo el matrimonio, que te vas a casar a otra parte, pero no sé si en Israel tienen como algo como el DNI o algo de esa categoría. ¿Qué pasa es distinto para los judíos y los no judíos? Y por última pregunta, me quedo pensando lo que usted dijo, que la ley del Estado-Nación
había sido hecha por un grupo que incluso no era moderado, o era un partido político que tampoco era tan ortodoxo ni tan laico. ¿Por qué era tan necesaria? En el sentido, entendí el contexto histórico de por qué era necesario, pero ¿realmente era necesaria crear esa ley en ese minuto? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a ver si me acuerdo. Pero son preguntas interesantes. Respecto de la mayoría en el Parlamento, creo que ya eso ya lo expliqué. O sea, existe la posibilidad de formar una mayoría sin los ortodoxos y de sacarle todo las prebendas y privilegios. Los números dan. El asunto es que entre los partidos moderados, los partidos laicos, llamémoslo, que son mayoría en Israel, hay profundos desacuerdos. La política en Israel, no quiero usar palabras que no corresponden, pero es muy sucia, se matan, se pelean muchísimo, y bueno, las consecuencias son que acuden a los religiosos y ceden a su chantaje para poder seguir en el gobierno. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. No me acuerdo si tu pregunta tenía un matiz respecto del tema de las mayorías, no sé si te la estoy contestando, las otras me las acuerdo. Sí, era para ahí como, ¿por qué no lograban generar esa mayoría para poder sacar a los religiosos? Claro, No sabía que era tan porque, sucia como en ese sentido. claro, sí, porque Israel es una democracia occidental inserta en el Oriente. Entonces, tiene las reglas del Occidente, pero el relacionamiento político se parece mucho al de Oriente. Nosotros no estamos acostumbrados, yo por lo menos en Uruguay, no estamos acostumbrados a ese estilo de política que realmente es durísimo, no lo quiero calificar, pero lógico, si las personas que piensan más parecido, que están en el centro, se matan, se odian, se hacen denuncias, quieren encarcelar al otro, quieren que el otro desaparezca para sobrevivir, hacen alianzas con los extremos, con los árabes que se oponen a que exista un Estado judío, o con los ultraortodoxos, en lugar de unirse el centro, que hay una mayoría importante. Cuando el centro estuvo unido hace 2 o 3 elecciones atrás, que Yair Lapid, Gantz no existía, y Yair Lapid y Netanyahu formaban un gobierno, prometieron hacer un montón de leyes y derogar las leyes con los privilegios de los ortodoxos, pero en 2 años no se pusieron de acuerdo, no lo hicieron y el gobierno se rompió. Con respecto al DNI te quiero decir, sí existe un DNI, la Teudat Zehut, y cuando no sos judío, dice que no sos judío. Tenés todos los derechos, menos respecto a los temas que ya mencioné de familia. Si te querés casar con un rabino ortodoxo y no sos judío y te querés casar con una chica judía, no importa lo que diga el DNI, porque los rabinos tienen su propio procedimiento. Cuando vean que no sos judío, no te van a querer casar. Lo más importante respecto de si la ley de Estado-Nación era necesaria, te voy a decir lo siguiente. Como bien lo recordaste, la ley fue en una primera instancia, fue presentada por Kadima, que desapareció, pero es un partido de centro, que Tzipi Livni era la líder. Y tenemos que entender en la diáspora, esto es fundamental de entender, que la ley se enmarca en el conflicto de que Israel es un país minúsculo que no es reconocido como judío por sus enemigos. Porque acá el problema no es de fronteras. Si sus enemigos reconocieran que Israel es el Estado de los judíos, se terminaría el conflicto. Es el meollo del asunto. La ley es muy importante. Lamentablemente, tuvo tantas reacciones adversas, muchas de las cuales no están justificadas, pero sí está en el camino correcto de resolver el problema. Mientras los árabes y los palestinos no acepten que Israel es el Estado judío, no va a haber paz. Que te la disfracen como quieran, mientras no acepten tu derecho a existir, no va a haber paz. Así que yo creo que esto es un paso en el camino adecuado. Muchas gracias. Bien. Frank, ¿tenías una pregunta? ¿Alguno? Sí.
Gerardo, ¿cómo estás? Me gustaría hacerte una pregunta en tu calidad de abogado. ¿Crees tú que en un futuro mediano pueda Israel convertirse en una democracia constitucional? Eh, Mediano no sé, pero en definitiva, en Israel, como dije, las leyes importantes, las básicas y las comunes se aprueban 61-59. Si hubiera una mayoría de gente, no quiero calificar, pero de gente moderada, o sea, moderada respecto de la religión, vamos a decir. Si hubiera una mayoría, absolutamente puede cambiarse todo. Puede decirse, esta es la constitución. Se puede hacer a mediano plazo. El tema es que los políticos en Israel están tan preocupados por el ahora y por su sillón, están tan preocupados que los temas de futuro, de estructura jurídica, de cómo debiera ser, la verdad que no lo tienen en agenda. La teoría es que absolutamente sí se puede redactar una constitución. Igual te digo, hay algunos temas que es un poquitito complicado, porque la constitución tendría que decir que Israel es el Estado de los judíos. Eso lo tendría que decir. Ahora, ¿quién es judío? Entonces ponete a redactar, porque eso fue la manera como Ben Gurión encontró para saltearse ese paso que es de imposible realización. Ponete a redactar en un artículo jurídico, yo soy abogado, que creo que tú sabes, ponete a redactar, eh, como dice, es el Estado de todos los judíos, pero tenés que definir quién es judío. Ponételo a redactar. Es imposible. Bien, bien. Chicos, ¿alguna pregunta más? Yo, Denise. hola Gerardo, ¿cómo estás? Yo quería salir un poco de la política israelí y preguntarte más bien por las elecciones en Estados Unidos, porque, bueno, Trump nos guste o no nos guste, se ha movido mucho en Medio Oriente. ¿Y qué pasa con la reacción que ha tenido la comunidad judía en Estados Unidos? ¿Y qué pasa si es que hubiera o no cambio de gobierno? Sencillito todo. Como yo no me represento a mí mismo, te voy a decir que eh, para mí Trump fue un excelente presidente respecto de Israel. Cuando trasladó la embajada norteamericana a Jerusalén, que los diarios del mundo decían que iba a venir la catástrofe, lo que pasó es que cada vez más estados árabes hacen la paz con Israel, que tiene una significación importantísima, porque no se trata de la superficie del Estado árabe, se trata de que el concepto de que primero hay que hacer la paz con los palestinos, que ese concepto que hace 72 años está arriba de la mesa, se está derribando. Bueno, el Partido Demócrata, me dicen que la candidata a vicepresidenta parece que es muy amiga de Israel. John Biden, bueno, no será tan bueno como Trump. El asunto para responderte es, el Partido Demócrata tradicionalmente no ha sido amigo de Israel. Te diría que las tendencias modernas son que cada vez son menos amigos de Israel, pero son distintas tendencias que conviven adentro del mismo partido. Entonces habría que ver quiénes se van a encargar del relacionamiento con Israel, de las relaciones internacionales, del tema del Medio Oriente, una vez que se conforme el gobierno. Posiblemente, espero que no gane. En el caso que gane, supongo que las consecuencias no van a ser muy malas. Pero teóricamente hay elementos que son declaradamente anti-israelíes, como en la historia no hubo. Yo espero que tengan poca fuerza respecto de la temática específica de Israel y que no se encarguen de eso, pero bueno, teóricamente podría llegar a pasar. Gracias. Dani. No sé si alcanzo a hacer alguna otra pregunta o no, o ya no. Sí, claro, sí, sí, ¿Sí? sí. Una sirena acá. Justamente manteniéndonos en Estados Unidos, ya que la Denise nos llevó para allá, el tema de estas organizaciones como J Street o como If Not Now y otras organizaciones que han surgido, a mi juicio, por este intento de la juventud judía estadounidense de acercarse a la juventud estadounidense en general, y eso les implica desmarcarse de Israel. ¿Cómo podemos evitar que ese fenómeno, porque a mi juicio es un fenómeno terrible, que se expanda hacia el resto de las comunidades, específicamente hacia el sur, hacia acá?
¿Cómo evitar que se expanda? No, no te puedo decir. Es una cuestión, antes que ideológica, es una cuestión educativa. Porque yo, que soy un sionista, vivo en Uruguay, ¿no? No vivo en Israel, pero me considero un sionista, siempre utilizo esta similitud. Israel, para mí, es como si fuera nuestra mamá, ¿no? Muchas mujeres son mamás, pero la mamá de uno es la mamá de uno. No es que sea perfecta, no es la más linda, no es la más buena, no es la más inteligente, pero es mi mamá. No importa que haya otra que tenga mayores virtudes. Mi mamá es mi mamá. Israel es nuestra madre patria. No es perfecta, tiene sus defectos, de los cuales hablamos bastante, pero es una cuestión educativa. Y a muchos les ha pasado que critican a Israel, que luego, por distintas circunstancias de la vida, y ha pasado mucho y sigue pasando, necesitan, como dije hoy, acudir a un refugio, y el único lugar donde son recibidos con los brazos abiertos es Israel, porque es como si fuera una madre. Entonces, no es una cuestión ideológica. Si los chicos universitarios norteamericanos quieren criticar, porque una cosa es estar, como dije hoy, estar en Estados Unidos, y otra es vivir los problemas cotidianos en Israel. Si quieren criticar y decir que esto está mal, que los derechos humanos, porque problemas realmente hay, perfecto. El asunto es que hay que ser consciente que una cosa es que sea perfecto, que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero otra cosa es si nosotros, si forma parte de nuestra identidad, si es parte nuestra, si la consideramos nuestra madre patria. Entonces mi mamá no es la más linda, no es la más inteligente, no tiene los ojos más bonitos, pero es mi mamá. Mi mamá es mi mamá y la señora de al lado no es mi mamá. Y eso es Israel. Bien. Gerardo, muchísimas gracias. Un aplauso virtual. Muy apasionante, muy linda la exposición. Seguramente también, aparte de conocimiento, nos brindó también un poco las herramientas para poder intercambiar, no digo hacer asbará, pero sí intercambiar con personas cercanas nuestras que desconocen muchos de los temas relacionados a nuestra madre, a nuestra patria madre. Así que gracias por tu tiempo, por tu preparación. Y bueno, si quedó alguna duda, si alguno quiere seguir en contacto por algún tema, con gusto facilitamos el contacto de Gerardo. Por supuesto. Lo pueden seguir. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos, que terminen bien. Aprovecho para comentarles que la clase, bueno, el lunes que viene no tenemos clases, Yom Kippur, y nuestro próximo encuentro va a ser el 5 de octubre, y como les comentamos, va a ser con el expresidente de la República de Uruguay, el señor Luis Alberto Lacalle de Herrera, que es un invitado muy especial para nosotros. Nosotros le pedimos que nos cuente un poco sobre los desafíos de la política en la actualidad, un poco las tendencias y procesos de transformación que lo ve tanto para Uruguay como para la región. Y también que nos cuente un poco sobre la importancia del involucramiento de los jóvenes en la política y obviamente el recambio generacional. Y también un poco de alianzas, un poquito de todo, le planteamos que vaya en esa dirección. Así que para nosotros va a ser una charla muy especial, 5 de octubre, ¿ok? Bueno, Hatimá Tová a todos. Que cada uno pueda vivir el Yom Kippur de la mejor manera posible dentro de esa nueva normalidad o dentro de esas circunstancias que estamos. No solo a ustedes, pero a sus familias también, a sus seres queridos. Un Hatimá Tová y un abrazo muy grande. Cualquier Hatimá cosa. Tová. Igualmente. Que les sea leve el ayuno a los que ayunan. Hatimá Tová para todos. Gracias. Gracias. Hatimá Tová. Ya, buena. Cuídense.